Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Isaías 8. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salás Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salás Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosas, y muchos, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todo lo que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferir palabra y no será firme, porque Dios está con vosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijere: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no se le ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. En este capítulo, Dios vuelve a confirmar a su profeta Isaías que Él va a destruir y a castigar a Israel y también a Siria, por medio del instrumento de castigo que será Asiria. Recordemos que Damasco fue destruido en el 732 por Sargón II, y también Samaria fue destruida en el 722 también por ese mismo rey. Y dice aquí que la señal fue que el profeta debía tener un hijo, y que cuando este hijo pudiera comer solo, en ese año iban a ser destruidas
estas dos naciones. Dicho sea de paso, el nombre que debía darle a su hijo es el nombre más largo que existe en la Biblia, Maher Shalal-Hash-Baz. Ese era el nombre que debía darle, que significaba que cuando él aprendiera a decir Padre mío y Madre mío, entonces la riqueza de Damasco y de Samaria iban a ser quitadas. Añade características interesantes sobre Asiria. Semeja a una gran inundación que lo inunda todo. Dice en el versículo 7 que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río impetuosas y muchas. Y esto es el rey de Asiria. ¿Cómo se ejemplifica esas invasiones que el rey de Asiria hace? Como la subida de los ríos, las inundaciones. Y acá nosotros encontramos una base interesante para decir que cuando la Biblia nos habla de inundaciones, de aguas, se está refiriendo al acto del enemigo de Dios de destruir a su pueblo. En este caso, Asiria quería destruir al pueblo de Dios y se ejemplifica esto con la inundación. Este mismo concepto nosotros lo podemos encontrar en Apocalipsis 12. En el versículo 15 dice que la serpiente, que es el diablo, estaba persiguiendo a la mujer, que es la iglesia, y que dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Es el mismo concepto que menciona Isaías 8. Por tanto, estas inundaciones representan persecuciones, el intento del enemigo de destruir al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó, queridos amigos? En el caso de Apocalipsis 12, la serpiente no pudo vencer a la iglesia, porque recordemos la sentencia de Jesús. Jesús, cuando fundó la iglesia, dijo que ni las puertas del Hades iban a poder prevalecer contra ella. Por tanto, siempre el Señor ha tenido un salvavidas, una circunstancia providencial, una persona, algo que ocurre en la historia del mundo que le permite a la mujer, en este caso a la iglesia, sobrevivir al ataque del enemigo. En este caso dice que la mujer, para salvarse de estas aguas que venían como río, dice que la tierra se abrió y tragó esta inundación. También dice que se le fueron dadas alas como águila a la mujer para escapar. Siempre Dios se las arregla en su misericordia, en su amor, para salvar a su pueblo, ya que si no fuera por Él, Satanás los destruiría. ¿Qué nos debe enseñar esto? Nos debe enseñar lo maravilloso que es Dios cuando nos protege. Si bien es cierto, cuando nosotros somos cristianos, si mantenemos nuestras convicciones firmes y en alto, siempre puede haber persecución hacia nosotros, bullying, personas que piensen mal de nosotros, que se burlen. Pero pensemos en esto. Así como la mujer fue salvada y sustentada, así también Dios nos va a sustentar. Asiria fue ejemplificada como un río, como una inundación que iba a ir contra Israel. Eso ocurrió cuando Sennacherib quiso destruir y tomar Jerusalén. ¿Pero qué pasó? El ángel de Jehová intervino y mató a todo ese ejército. Por tanto, siempre Dios se la va a arreglar para proteger a sus hijos. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero está ahí su protección invisible, poderosa, contundente. El Dios de Israel, el Dios del Israel espiritual, de los ejércitos de los cielos, está ahí para defendernos. El ángel de Jehová está ahí y acampa alrededor de nuestros, de los que le temen y los defiende. Agradezcamos a Dios por esa protección tan maravillosa que nos da constantemente. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades y conocidos.
Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a darle me gusta y apretar la campanilla de abajo de este video, y de esa manera podrás permitir que YouTube pueda recomendar este y otros videos a otras personas. Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la Biblia, titulada Misión en favor de los poderosos. El versículo para memorizar, Mateo 16:26. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Viernes 1 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee Ellen White, El Ministerio de Curación, Ministerio entre los ricos, páginas 160 a la 166, y reflejemos a Jesús. La muchacha cautiva muestra preocupación por Naamán, página 329. El amor de Jesús es el mismo amor por los pobres que por los ricos y los poderosos del mundo. Murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos. Nos advirtió que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Marcos 10:25. Esta semana tenemos el desafío de llegar a los poderosos y a los ricos con el Evangelio de Jesucristo. Ellos necesitan la salvación tanto como los demás, aunque por desgracia no se den cuenta de que ello debido a la sensación de seguridad que creen que les ofrece su riqueza. Mucho se ha dicho con respecto a nuestro deber hacia los pobres desatendidos, pero ¿no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos? Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie les previniera, pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. Ellen White, El Ministerio de Curación 160 y 161. Preguntas para dialogar. Jesús derribó las barreras de castas y de clases al ministrar a ricos y a pobres durante su ministerio terrenal. ¿Cómo abordamos los adventistas esta cuestión de la brecha entre ricos y pobres, tan arraigada en todas nuestras sociedades? 2. Jesús dijo lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Mateo 13:22. ¿Qué crees que quiso decir Jesús con el engaño de las riquezas? ¿Por qué no necesariamente tenemos que ser ricos para ser engañados por las riquezas? 3. En clase, repase la pregunta al final del estudio del martes sobre el hecho de que conocer la verdad no es lo mismo que ser salvo. ¿Por qué esta es una distinción tan importante para nosotros? Si conocer la verdad no es lo único que nos salva, ¿qué es lo que nos salva? 4. ¿Qué otras razones se te ocurren de por qué el joven rico rechazó a Jesús mientras que Zaqueo lo aceptó? Vamos a hacer una lectura complementaria del libro Ministerio de Curación, específicamente el capítulo Ministerio entre los ricos, de Ellen White. Cornelio, el centurión romano, era rico y de noble estirpe. Desempeñaba un puesto de confianza y honor, pagano de origen, así como por su educación y cultura. Había adquirido por su trato con los judíos un conocimiento del verdadero Dios, a quien adoraba desde entonces, demostrando la sinceridad de su fe por la compasión que tenía de los pobres. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10:2. Cornelio no conocía el Evangelio tal como había sido revelado en la vida y muerte de Cristo, y Dios le envió un mensaje directo del cielo, y por medio de otro mensaje mandó al apóstol Pedro para que fuera a verlo y a instruirlo. Cornelio no se había unido por la congregación judaica y hubiera sido considerado por los rabinos como pagano e impuro.
Pero Dios veía la sinceridad de su corazón y desde su trono envió mensajes y mensajeros para que se unieran con su siervo en la tierra y enseñaran el evangelio a este oficial romano. Así busca Dios hoy también almas entre las clases altas como entre las bajas. Hay muchos como Cornelio a quienes Dios desea poner en relación con su iglesia. La simpatía de estos hombres están por el pueblo del Señor, pero los lazos que los unen con el mundo los tienen fuertemente sujetos. Necesitan estos hombres valor moral para juntarse con las clases bajas. Hay que hacer esfuerzos especiales por estas almas que se encuentran en tan grande peligro a causa de sus responsabilidades y relaciones. Muchos se ha dicho respecto a nuestro deber para con los pobres desatendidos. ¿No debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos también? Muchos no ven promesa en ellos y poco hacen para abrir los ojos de los que, cegados y deslumbrados por el brillo de la gloria terrenal, no piensan en la eternidad. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie les previniera. Pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. El que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés 5:10. El que dice al oro fino, mi confianza eres tú, ha negado al Dios soberano. Job 31, 24 y 28. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios un rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Salmo 49, 7 y 8. Las riquezas y los honores del mundo no pueden satisfacer al alma. Muchos ricos ansían alguna seguridad divina, alguna esperanza espiritual. Muchos anhelan algo que ponga fin a la monotonía de su vida estéril. Muchos funcionarios públicos sienten necesidad de algo que no tienen. Pocos de ellos asisten a la iglesia, pues consideran que no obtienen gran provecho. La enseñanza que allí oyen no conmueve su corazón. ¿No les dirigiremos algún llamamiento personal? Entre las víctimas de la necesidad y del pecado se encuentran personas que en otro tiempo eran acaudaladas. Individuos de diversas carreras y condiciones quedaron dominadas por la contaminación del mundo, por el consumo de las bebidas alcohólicas, por la concupiscencia y han sucumbido a la tentación. Si bien estos caídos necesitan compasión y asistencia, no se ha de prestar alguna atención a los que todavía no se han abismado, pero que ya ponen el pie en la misma senda. Miles de personas que desempeñan puestos de confianza y honor se entregan a hábitos que envuelven la ruina del alma y del cuerpo. Hay ministros del evangelio, estadistas, literatos, hombres de fortuna y de talento, hombres de capacidad para vastas empresas y para cosas útiles que están en peligro mortal porque no ven la necesidad de dominarse en todo. Hay que llamarles la atención respecto de los principios de la templanza, no de un modo dogmático, sino a la luz del gran propósito de Dios para con la humanidad. Si se les presentaran así los principios de la verdadera templanza, muchos individuos de las clases altas reconocerían el valor de ello y les darían franca acogida. Debemos convencerles del resultado de tan perniciosos hábitos en la merma de las facultades físicas, mentales y morales. Ayúdenseles a darse cuenta de su responsabilidad como administradores de los dones de Dios. Hágaseles ver el bien que podrían hacer con el dinero que gastan ahora en cosas perjudiciales. Indúzcanles a la abstinencia completa, aconséjenles
que el dinero que pudieran gastar en bebidas, tabaco o cosas por el estilo lo dediquen al alivio de los enfermos, de los pobres o de la educación de niños y jóvenes para ser útiles en el mundo. No serían muchos los que se negarían a oír una invitación tal. Hay otro peligro al cual están particularmente expuestos los ricos, y su existencia ofrece también un campo de acción para el misionero médico. Muchos que gozan de prosperidad en el mundo y que nunca se dejaron arrastrar por los vicios ordinarios se encaminan a la ruina por el amor de las riquezas. La copa más difícil de llevar no es la vacía, sino la que está llena hasta el borde. Esta es la que exige el mayor cuidado para conservarla en equilibrio. La aflicción y la adversidad traen consigo desengaño y tristeza, pero la prosperidad es la más peligrosa para la vida espiritual. Los que sufren reveses pueden simbolizarse por la zarza que Moisés vio en el desierto, la cual ardía sin consumirse. El ángel del Señor estaba en medio de ella. Así también, en las privaciones y aflicciones, el resplandor de la presencia del Invisible está con nosotros para consolarnos y sostenernos. Muchas veces se piden oraciones por los que padecen enfermedad o sufren infortunio, pero los hombres a quienes se otorgó prosperidad e influencia necesitan aún más nuestras oraciones. En el valle de la humillación, donde los hombres sienten su necesidad y dependen de Dios para que guíen sus pasos, hay seguridad relativa. Pero los que se encuentran, por así decirlo, en la cumbre, y a quienes, debido a su situación, se les atribuye sabiduría, son los que corren el mayor peligro. A menos que confíen en Dios, caerán seguramente. La Biblia no condena a nadie por rico si adquirió honestamente su riqueza. La raíz de todo mal no es el dinero, sino el amor al dinero. Dios da a los hombres la facultad de enriquecerse, y en manos del que se porta como administrador de Dios, empleando generosamente sus recursos, las riquezas son una bendición, tanto para el que las posee como para el mundo. Pero muchos, absortos en su interés por los tesoros mundanos, se vuelven insensibles a las demandas de Dios y a las necesidades de sus semejantes. Consideran sus riquezas como medio de glorificarse. Añaden una casa a la otra y una tierra a la otra tierra. Llenan sus mansiones de lujos, mientras que alrededor de ellos hay seres humanos sumidos en la miseria y el crimen, en enfermedades y muerte. Los que así dedican su vida al egoísmo no desarrollan los atributos de Dios, sino los del maligno. Estos hombres necesitan del Evangelio, necesitan que se les aparte la vista de la vanidad de las cosas materiales a lo precioso de las riquezas duraderas. Necesitan aprender cuánto gozo hay en dar y cuánta bendición resulta de ser colaboradores de Dios. El Señor dice: a los ricos de este siglo manda que no pongan las esperanzas en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, de que gocemos, que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para los porvenir, que echen mano a la vida eterna. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Por medio del trato casual o accidental no es posible llevar a Cristo a los ricos, que aman el mundo y lo adoran. Estas personas son muchas veces las que más difícil acceso. Por ellas debe hacerse esfuerzos personales, quienes, animados de espíritu misionero, no se desalienten ni flaqueen.
Hay personas particularmente idóneas para trabajar entre las clases altas. Necesitan pedir a Dios sabiduría para alcanzarlas y no contentarse con un conocimiento casual de ellas, sino procurar despertarlas mediante su esfuerzo personal y su fe viva para que sientan la necesidad del alma y sean llevadas al conocimiento de la verdad que está en Jesús. Muchos se figuran que para alcanzar a las clases altas hay que adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos desdeñosos de ellos. Consideran de suma importancia cierta apariencia de fortuna, los costosos edificios, trajes y atavíos, el ambiente imponente, la conformidad con las costumbres mundanales y la urbanalidad artificial de las clases altas, así como su cultura clásica y lenguaje refinado. Esto es un error. El modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es el modo de proceder de Dios. Lo que surtirá efecto en esta tarea es la presentación del Evangelio de Cristo de un modo consecuente y abnegado. Lo que hizo el apóstol Pablo al encontrarse con los filósofos de Atenea encierra una lección para nosotros. Al presentar el Evangelio ante el tribunal del Areópago, Pablo contestó a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Los más sabios de sus oyentes quedaron atónitos. No podían rebatir las palabras de Pablo, pero este esfuerzo dio poco fruto. Escasos fueron los que aceptaron el Evangelio. En lo sucesivo, Pablo adoptó un procedimiento diferente. Prescindió de complicados argumentos y discusiones teóricas y con sencillez dirigió las miradas de hombres, mujeres a Cristo, el Salvador de los pecadores, escribiendo a los Corintios acerca de su obra entre ellos, dijo: «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios». 1 Corintios 2, 1 al 5. Y en su epístola a los Romanos dice: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Romanos 1:16. Que aquellos que trabajan por las clases altas se porten con verdadera dignidad, teniendo presente que tienen a ángeles por compañeros. Embargue su mente y su corazón, el escrito está: tengan siempre colgadas en el aposento de la memoria las preciosas palabras de Cristo. Hay que estimarlas más que al oro y la plata. Cristo dijo que le era más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que al rico entrar en el reino de Dios. Mientras se trabaje por los ricos, se presentarán muchos motivos de desaliento, se tropezarán con muchas revelaciones angustiosas, pero todo es posible con Dios. Él puede y quiere obrar mediante agentes humanos e influirá en el espíritu de quienes dedican su vida a ganar dinero. Véranse realizar milagros de conversiones verdaderas, milagros que hoy no se advierten. Los hombres más eminentes de la tierra no son inaccesibles para el poder del Dios que obra maravillas. Si los que colaboran con Él cumplen su deber valiente y fielmente, Dios convertirá a personas que desempeñan puestos de responsabilidad a hombres de inteligencia e influencia. Mediante el poder del Espíritu Santo, muchos serán inducidos a aceptar los principios divinos. Cuando les conte bien claro
que el Señor espera que ellos sean sus representantes para aliviar a la humanidad doliente, muchos responderán y contribuirán con sus recursos y sus simpatías a mejorar la suerte de los pobres. Al desprenderse así de sus intereses egoístas, muchos se entregarán a Cristo. Con sus dotes de influencia y sus recursos, cooperarán gustosos en la obra de beneficencia con el humilde misionero que fue instrumento de Dios para su conversión. Mediante el empleo acertado de sus tesoros terrenales, se harán tesoros en los cielos que nunca faltan, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Lucas 12:33. Una vez convertidos a Cristo, muchos llegarán a ser instrumentos en manos de Dios para trabajar en beneficio de otros de su propia categoría social. Verán que se les ha encomendado una misión del Evangelio en favor de los que han hecho de este mundo su todo. Consagrarán a Dios su tiempo y su dinero y dedicarán su talento a influencia a la obra de ganar almas para Cristo. Solo la eternidad pondrá de manifiesto lo realizado por esta clase de ministerio y cuántas almas antes presas de dudas y hastiadas de la mundanalidad y desosiego fueron llevadas al gran restaurador, siempre ansiosos de salvar eternamente a los que a Él acuden. Cristo es un Salvador resucitado y hay curación en sus alas.